Mallorca, conjunto casi inverosímil de motivos y razones, guarda celosa un interior rural, rico y variado, que la identifica y ha hecho posible su realidad de hoy y lo que aún afortunadamente se puede comer. Porque en todas partes los buenos alimentos son los nacidos de la propia tierra, abonados con la bravura de su propia gente y sus costumbres. Los primeros pobladores de las Islas Baleares formaron la cultura talayótica. Entre los animales que les acompañaban había un cerdo de tipo asiático. El actual porc negre de Mallorca pertenece a un grupo de razas morfológicamente parecidas, localizadas en el Mediterráneo occidental. La fuente de este parentesco fue el comercio marítimo, abundante antiguamente en el área. Hacia el año 1830, el porc negre de Mallorca empieza a ser objeto de comercio a gran escala fuera de las islas, lo que provoca un cambio en la forma de vivir. Fue un paso hacia el bienestar, la era del cerdo. Así lo escribía George Sand. Sabemos por las cifras del archiduque Luis Salvador que el número de cerdos embarcados hacia la península aumentó hasta llegar a más de 30.000 en el año 1924. La guerra civil interrumpió este comercio que ya no se recobraría. El censo de ganaderías y cerdos fue descendiendo por el menosprecio del valor del cerdo graso y el largo ciclo de cebo, lo que daría paso a otras razas más magras. El porc negre de Mallorca responde a una combinación genética formada al azar con gran cantidad de condicionantes. El comercio, la climatología, el terreno, alimentación, etcétera, que hacen que sea irrepetible su formación. La manera tradicional de cría del porc negre de Mallorca es muy peculiar, realizada siempre de manera extensiva en fincas grandes y de vegetaciones marginales. Aprovecha la fruta y la vegetación del bosque, la garriga y los cultivos. Por todo esto responde a las nuevas directrices de la política agraria de la Comunidad Económica Europea de mantener la población rural en zonas desfavorecidas, evitando así la producción de excedentes. En los años 70, un joven empresario del ramo de la alimentación, cargado de ilusiones, emprendió de nuevo la elaboración de productos del cerdo negro de Mallorca, activando el sector, motivando ganaderos, elaboradores y a la propia administración con la sobrasada de porc negre de Mallorca. Para conseguir la sobrasada de porc negre de Mallorca, se parte del cerdo de raza autóctona, con características muy propias. Es de aspecto rústico, con coloración negra total, de oreja plana y grandes carrillos que se juntan con la papada y de los cuales penden dos mamellas. No es muy largo y sí alto de cuerpo, con piernas cortas.
La explotación del porc negre de Mallorca no ha cambiado de cómo se hacía a principios de siglo. Las cerdas pastan todo el año sin ningún tipo de privilegios, solo al amamantar los lechones reciben algún complemento. El cerdo de cebo es de una gran voracidad y sencillez de gustos. En el verano aprovechan los rastrojos, luego los higos e higos chumbos. En invierno, el lentisco de la garriga, olivón, hierba tierna, todos estos alimentos naturales nacidos de la propia tierra, complementados con harina de cebada, son la alimentación del porc negre de Mallorca. Las bellotas no son utilizadas en el engorde del porc negre de Mallorca porque producen una grasa corporal con un punto de fusión muy bajo, no apto para la elaboración de sobrasada. Esta alimentación tan peculiar, junto con una edad del cerdo a la matanza de 16 meses y a las características de la raza, producen la óptima calidad charcutera. Todo este proceso de cría y engorde está reglamentado y sujeto a inspecciones administrativas constantes y a posibles sanciones. La sobrasada de porc negre de Mallorca es el principal producto derivado de esta raza, y como tal es singular y tiene un cierto paralelismo con aquellos que también tienen su origen en una raza determinada, un sistema de crianza y engorde muy particular, además de una elaboración muy concreta. Su composición se basa en toda la carne magra y solo determinada parte de la grasa del animal, obteniéndose así una proporción de magro y grasa justa y equilibrada que garantiza en todo momento su bouquet idóneo.
definir la sobrassada de porc negre de Mallorca como un relleno de carne cruda picada y amasada con las proporciones adecuadas, casi secretas, de pimentón, pimienta y sal. Todo este proceso de elaboración eminentemente tradicional va unido hoy en día a los más seguros y modernos medios técnicos. La elaboración finaliza con el embutido en un trozo de intestino grueso del cerdo. Una serie de circunstancias climatológicas y una flora microbiana ambiental óptima para el curado de la sobrasada hace que ésta desarrolle una alta calidad, conservándose particularmente bien y sin perder ninguna de sus cualidades durante largo tiempo, cosa que no acontece cuando, aún usando los mismos ingredientes, se elabora fuera de la isla. El curado se realiza de forma natural, al amparo de este microclima particular, consiguiendo solo a partir de los 45 días de curación un producto óptimo según las exigencias del mercado. Durante todo el proceso se realizan estrictos análisis y controles sanitarios para ofrecer siempre la máxima garantía de calidad. La sobrassada de porc negre de Mallorca es un producto solicitado y cotizado, muy conocido y valorado por los mejores gourmets que saben que es adecuada para aquellas ocasiones especiales en las que lo que preside la mesa es el gozo del sabor auténtico, la sencillez del gusto y de las costumbres de la mejor dieta mediterránea llena de color y sabor. La sobrassada de porc negre de Mallorca, por su naturaleza y cuidada elaboración, goza de unas características propias que le confieren una calidad superior a la de otros productos similares. Para proteger y fomentar este nivel de exigencia y autenticidad, se ha creado la denominación Sobrassada de Mallorca de porc negre. El Consejo Regulador controla y garantiza la alta calidad de todas aquellas piezas de sobrassada de Mallorca de porc negre que vayan protegidas por la denominación. Toda la sobrassada de Mallorca de porc negre autorizada por el Consejo Regulador debe llevar la etiqueta que la identifique y cumplir las características específicas que la distinguen por su calidad superior. Calidad para una cultura que sabe, porque la buena calidad final no es nunca una casualidad.